así. ¿Y quién carajo dice que Marcial está muerto? Dijo Ambrosio en la Asamblea Popular celebrada en Chalatenango. Y añadió: ¿acaso se muere el viento sobre los árboles? El mismo viento que despeina a los hombres y que trae noticias de los pájaros. ¿Puede morir así nomás el agua que baja de la montaña, clarita y eternamente fresca? ¿Quién puede asegurar que un día se termine la luz de las mañanas y el titilar de la estrella en la noche? ¿Acaso el maíz dejará de crecer todos los años y su pequeña luna, la tortilla, pasará a la historia? ¿Cómo podría acabarse el verde de las hojas, las flores silvestres que adornan la soledad de las montañas, las ceibas, los amates, los frutos de la tierra? ¿Por qué el mar dejaría de venir a las costas y la lluvia pasaría a ser solo un recuerdo? ¿Qué acaso el fuego de los fierros no hace posible a veces que amanezca más temprano entre los estampidos de la guerra del pueblo? ¿Quién carajo pretende que Marcial está muerto? Sería como decir que se murió la vida para siempre, que es solo orfandad lo que nos queda. Allí está Marcial, compañeros. ¿Qué no lo ven atrás, entre los niños, escuchando las cosas que decimos, aprendiendo como siempre entre nosotros, dirigiendo la furia, reuniéndola como un fusil inmenso que escribirá la historia? Este artículo fue publicado el 26 de abril de 2007. Y este poema, del libro Algunas Preguntas Necesarias, fue publicado por Argeles Morales en 1983, en abril-mayo de 1983, precisamente en el contexto de los sucesos de abril en Managua. Acordémonos que Argeles Morales era el director en ese momento de Barricada en Managua. Acordémonos también de que Argeles Morales es el poeta a quien Roque Dalton le dedica Pobrecito que era yo. La novela Pobrecito poeta que era yo se lo dedica Roque tanto a Argeles Morales como al poeta Armando López Muñoz, a quien, dicho sea de paso, estamos queriendo reivindicar su presencia en las letras salvadoreñas mediante una próxima publicación que va a surgir de una investigación que vamos a hacer juntamente con Luis Escamilla y con también el Museo de la Palabra y la Imagen. Entonces, vemos que este libro, así como en Apocalipsis de Salvador Cayetano Carpio, estoy insertando referentes de la literatura centroamericana, igual estoy en los otros trabajos también combinando el aspecto meramente literario. Porque si yo reviso de manera objetiva el libro, como lo ha hecho el compañero José Luis, podría decir que el ensayo surge entre la literatura y la filosofía, lo que él hacía ver de manera muy refutada en su comentario. Y también en mi esfuerzo, antes de ir a la elaboración de conceptos, reparo en que parto de la cotidianidad nuestra, de hechos nuestros, de la cultura nuestra, para luego
venir a la abstracción, a la parte de elaboración de conceptos, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una prueba del autor en cuanto al ejercicio ensayístico, en este caso, en donde también yo digo a la entrada de que estos ensayos son realmente ensayos de verdad, porque estoy ensayando con mi misma existencia, con mi misma vida, ¿verdad? Fíjense que cuando yo hablo, hay un título también que es mero como los chuchulucos. Dice, entre las viejas fresqueras y los que matan su chucho a tiempo. Este artículo fue publicado el 31 de mayo del 2007 en el diario Colatino. Todos estos artículos fueron publicados en el diario Colatino cuando yo tenía espacio en el diario, ¿verdad? Un diario, un espacio permanente. Fíjense cómo yo estoy relatando qué son las viejas fresqueras en El Salvador, para luego venir a la parte política. Y digo, en nuestro tiempo se les decía, no te hagas la vieja fresquera a aquel o a aquella que se hacían los desentendidos de algún hecho o situación de los que sí tenían la culpa o que algo tenían que ver en todo eso. Y según explican, era porque más de alguna señora que vendía fresco en el mercado, en un chalet o en cualquier otro lugar público, casi siempre se la veía como si no estuviera mirando ni escuchando nada, fingiendo que estaba muy devotamente meneando la olla de horchata, de ensalada o de chan, cuando en realidad se estaba echando todo el rollo a su alrededor y tenía mucho que ver en el dime que te diré que por allí se suscitaba. Si es que no había sido ella quien directa o muy taimadamente había soliviantado dicha querella. A partir de esta abstracción popular se aplica el no se hagan las viejas fresqueras a todos aquellos y aquellas que, siendo los responsables directos o indirectos de una cosa, como la cosa pública, por ejemplo, y ya refiriéndonos a la crítica situación económica social del país, de la crítica situación económico-social del país, salen tan campantes como si ni tal ante la gente y de ajuste arman una serie de racionalizaciones que, si son analistas, ideólogos y especialistas, se les ve o se las ve en la prensa y la televisión haciendo piruetas hasta con 6 malabares al mismo tiempo cuando se les pregunta, digamos, acerca del precio elevado de la gasolina y del alto costo de la canasta básica. Solo para mencionar apenas 2 temas cotidianos. Y si se les cae un malabar al suelo, no le hace. Ellos o ellas continúan haciéndose las viejas fresqueras, sacándose de inmediato una carta de la manga de la camisa o de la blusa, total, es decir, recurriendo a inveteradas argucias que caen al fin y al cabo en artimañas, por más que a eso se le llegue a denominar habilidad, pericia y hasta inteligencia. Bueno, y así se va el discurso, y aquí viene a tocar a aquellos y a aquellas que ellos fueron funcionarios o dirigentes públicos de tales o cuales medidas que no resultaron y hoy aparecen en la prensa y en la televisión diciendo cómo se podría hacer para solucionar tal problemática. Y eso lo tenemos ya en forma inveterada en nuestro quehacer de la cosa pública. Así que esa es la forma
como yo he tratado de ir ensayando, precisamente por eso son ensayos, de ir ensayando con el lenguaje popular, con el quehacer cotidiano para tratar asuntos que